Bien, gracias y buenos días. Lo que os vamos a contar, o lo que yo os voy a intentar contar, es mi experiencia durante los 2 o 3 últimos meses de la forma o el cambio que yo he realizado en la manera de trabajar. Para que esto se entienda, pues deberemos hacer una mínima introducción a cuál es mi forma o mi sistema de trabajo, porque si bien es cierto que es algo que, como nos han dicho en la presentación, es algo que es mío o habitual desde mis comienzos, desde que yo empecé a hacer gráficas por computador, pues no es lo habitual a cómo trabajan la mayoría de las personas que en este momento hacen modelado. Incluso haciendo un poco de puente con la ponencia anterior, nos han contado que una de las cuestiones que más le preocupaba a él era que las propuestas, lo que nosotros hacemos, transmite, que cuente algo, ¿no? Y al fin y al cabo, eso es de lo que se trata, o también en mi opinión. Y que decir tiene que la tecnología y la técnica están allí para apoyarlo. En mi caso, yo desde hace muchos años, y además con esto también os anuncio que mi charla es hacia al revés. Es decir, yo voy a contar todo lo que he hecho los últimos 3 meses, los últimos 3 años y los últimos 30 años. Quiero decir, si nos da tiempo y de alguna forma tenéis interés, pues hablaremos de lo que yo hacía en el año 85, que yo era un adolescente que sabía matemáticas de bachillerato y pues hacía las cosas que permitían aquellas computadoras. Pero insisto en que creo que lo más interesante es lo que os voy a contar de lo último que he hecho, porque es lo que es más novedoso, ¿no? Pero si no me preguntáis mucho, yo amenazo con irme en plan abuelo cebolleta. Bueno, entonces, como bien decía, la cuestión es que yo trabajo en un plano que de lo que yo produzco se realiza mediante cálculos. Es decir, yo utilizo funciones matemáticas, yo utilizo funciones vectoriales, yo me baso en lo que es la geometría. ¿Vale? Yo no tengo unos grandes conocimientos de matemáticas, pero sí que es cierto que por encima de la media, en el sentido que yo no soy matemático como tal, pero bueno, sí que es cierto que para hacer muchas de las cosas que yo hago hace falta unas matemáticas pues un poco avanzadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no trabajo con un modelador. Quizá las 3D ahora en este momento es algo que está bastante en boga en el sentido de que un diseñador, que incluso yo también entiendo que es el objetivo en este momento de las 3D, que alguien que sepa dibujar no tenga que saber de tecnología, simplemente dibuje o modele y genere sus propuestas y sus resultados, ¿no? Pero en mi caso no es ese, ¿vale? Entonces yo lo que hago es cálculos, simplemente una función, me gusta, algo que sea más redondo, más estirado, más, yo qué sé, ¿no? Son cuestiones que a mí me preocupan a la hora de hacer propuestas que al final pues tienen unos resultados estéticos, que es lo que busco yo. De allí a ser artista, pues bueno, son conversaciones que hemos mantenido muchas veces con artistas más tradicionales o con incluso artistas más avanzados y todos coincidimos en que no sé si nos gusta llamarnos artistas. ¿eh? Yo no encuentro la palabra. Tal como los makers ya han encontrado su etiqueta, ¿vale? Yo no encuentro la mía, pero yo digo que yo genero propuestas, ¿vale? Y al final de allí cada uno pues que evalúe o que las entienda y lo que sí que creo es que consigo que las haga suyas y por lo tanto el mensaje ha funcionado y el arte como canal de comunicación pues ha ocurrido, pero ni mucho menos al sistema tradicional. Como digo, hace 15 días, ¿qué hago yo? Yo hago una animación y me cuesta $7, ¿vale? Entonces, si ustedes no supieran que esto es una charla que va sobre cloud, yo podría preguntarles por qué esta animación cuesta $7. Entonces, pues claro, cada uno podría opinar, decir, pues tú tienes un ordenador, tu ordenador te ha costado tanto, como te ha costado tantas horas, y has dividido y no sé qué. Pues no, yo de economía tengo mis conocimientos, pero creo que nunca haría algo así, no me dedicaría a eso. Yo sé que me cuesta $7 porque tengo una factura de $7 por esta animación. Vamos a verla. Además, es un renderizado, que no sé si se verá bien, pero que está en resolución de 4K. ¿Vale? Si buscáis en Google, si buscan en Google vídeos en 4K, hay muy poquitos, pero Google ya lo permite. Son 700 megas de aplicación. Perdón por los términos técnicos si hay personas que son más del mundo artístico de detalle. Y al final, el último dato técnico, con un bitrate de 25.000, ¿vale? Un DVD tiene 4.500 aproximadamente, un Blu-ray tiene 12 o 15.000, pues estos son 25.000. Y lo estamos viendo en tiempo real. No sé si el monitor lo da, ¿vale? En este momento me parece que ha ajustado, bueno, a 480, ¿vale?
Yo creo que incluso podríamos ver un poquito más y poner una resolución DVD. Si alguno ha trabajado en animación, pues sabrá que el problema que tiene todo esto es que el continuo movimiento pues hace que cada frame tenga que venir a la pantalla. No hay posibilidad de que se haga de otra manera. Independientemente del resultado o no, que esto... Ah, gracias. Vale. De todas maneras está en el YouTube, ¿eh? Y luego os daré la referencia del post en donde os explico que incluso con cuestiones más técnicas todo lo que yo he hecho en la nube. Quiero decir, lo he documentado todo porque hoy vengo en plan descriptivo a contaros qué es lo que hay. Han pedido que bajen la luz, no sé si puede ser. Vale. Os doy luego los enlaces y las veis en casa tranquilamente. No es el objeto del asunto. Bueno, entonces, como decíamos, animación de 7 euros y animación de 70 digo, de 7 dólares y animación de 7 centavos. ¿Vale? De 70 centavos, perdón. ¿Por qué? Pues porque en realidad están hechos con distinto programa y la técnica es otra y son cuestiones en las que no voy a entrar. En lo que sí que voy a entrar, es que en realidad yo lo que trabajo es el modelado. O sea, a mí lo que me interesa es hacer una figura, ¿vale? Y este es mi discurso artístico, más o menos estética y que en realidad me guste a mí. Eso es lo primero, ¿no? Luego a la gente si le gusta, mejor todavía. Ahora por la mañana no, pero luego esta tarde estas las tengo en el stand impresas en 3D. Yo al final os contaré alguna cosa más de mi cuestión artística, pero yo realmente lo que hago es modelar sin herramientas de modelado y luego lo llevo a la técnica que me interesa, ya sea animación, ya sea impresora o ya sea lo que haya en cada momento, porque además muchos de estos objetos que vemos aquí, su origen o su génesis pues la tienen en algoritmos que yo programé pues hace 20 o 30 años, cuando encima era un adolescente todavía. Bueno, pues lo digo. ¿Cómo sé que esto vale 70 centavos? Pues porque tengo una factura que alguien me ha cobrado por ponerme a disposición potencia de cálculo para hacerla. ¿Y entonces esto cómo se come? Pues bueno, esto se come pues porque gracias a Internet tenemos servicios a través de la nube y vamos a intentar, para los no técnicos, explicar un poquito más qué es la nube y la ponencia pues va a ser primero unos pequeños comentarios de qué se trata desde el punto de vista técnico, o sea, desde el punto de vista de sistemas. Después hablaremos un poco más de los temas de los costes, sobre todo porque creo que es lo que antes o después os puede interesar, y en función de si allí hacemos un turno de preguntas, hay más o menos interés, pues luego ya os cuento más cosas de cómo yo trabajo, ¿no? Al final, ¿de qué se trata? Pues de poder utilizar un ordenador con suficiente potencia como para que esto se haga rápido. La primera animación que hemos visto le cuesta ejecutarse arriba en la nube pues unas 10 horas, ¿vale? 10 horas. 10 horas con un ordenador de 70 centavos la hora, pues 7 dólares, ¿vale? Esta le cuesta una hora, pues por eso cuesta 70 centavos. Deciros que la primera en mi casa, con mi portátil, le cuesta 120 horas. Claro, yo no puedo poner mi portátil 120 horas a calcular una animación, ¿vale? Y con esto me va a permitir explicar, por si alguno no lo conoce, que las técnicas de animación por ordenador al final de lo que se trata es de calcular cada imagen y al final y juntarlas para que formen una película, ¿no? Pues como las técnicas de animación, de dibujos animados o de 3D, supongo que estáis todos al tanto o habéis visto las películas de los últimos 15 años basadas en animación por ordenador, pues que lo único que hay que hacer es calcular cada imagen y al final juntarlas todas pues para que dé la sensación de movimiento. No hemos inventado nada, esto los hermanos Lumière ya lo descubrieron no voy a decir el siglo por no meter la pata, pero hace no muchos años y de alguna forma es lo que seguimos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que calcular cada cuadro con las sombras, las iluminaciones y demás, pues eso le cuesta tiempo. Yo recuerdo que una de mis primeras exposiciones que yo hice en el 2005, cuando yo hacía reproducciones, pues para hacer solo la imagen como la que tengo en el stand, por ejemplo, pues yo qué sé, en 1 metro por 60 por 70 centímetros, pues a lo mejor tenía que tener un ordenador de aquella época, tampoco estamos hablando de tantos años, ¿no? Pues 12 o 15 horas para hacer una imagen, ¿vale? Pues imaginaros lo que necesitamos ahora para esto. Entonces, sin pretender
más que bueno, pues agradecer a la tecnología que haya avanzado tanto como para poder hacer esto, pues no quedo más que estar, o sea, no tengo otro discurso que decir, estas son cosas que en mi cabeza estaban hace muchos años, ahora la tecnología me las permite hacer, y eso es un poco el discurso que yo tengo ahora, ¿vale? Bueno, seguimos y hablamos un poco más de las cuestiones. Aquí algo ha pasado. La volvemos a lanzar. Y yo creo que ahora ya nos irá todo bien. Sí. ¿Qué es la nube? ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco en plan técnico. Pues no deja de ser la utilización a través de Internet de ordenadores remotos. Tan sencillo como esto. Cuando nosotros necesitamos potencia de cálculo, podemos comprar un ordenador grande, podemos utilizar el ordenador de una facultad si somos empleados o alumnos del centro y emplearlos a través de su red local, o en este momento utilizarlos a través de Internet. Y entonces, esto no es nuevo, esto se ha empleado durante mucho tiempo y hace muchos años. O sea, entonces, ¿cuál es el concepto realmente de nube? ¿Por qué nos hablan de la nube? Pues hombre, pues sí, porque realmente lo que hemos conseguido ahora es la ubicuidad, es poder utilizarlos desde cualquier sitio gracias a Internet, y además el que esto sea fácil de usar. Es decir, luego veremos un ejemplo, intentaremos tirar a la piscina y hacerlo en real, de cómo levantar una máquina y ver cómo funciona. Pero esto que vamos a ver ahora simplemente es porque vamos a verlo por un interface web, o sea, directamente en un navegador a ver cómo aquello ocurre. Pero la virtualización de servidores, la utilización de servidores remotos es producto comercial hace años, hace 10 años esto ya se hacía, o sea, que quiere decir que no tiene más historia. La ventaja que tiene es que viene fácil, entre comillas, o por lo menos es simple, para un usuario que en su casa pues quiere en un momento determinado tener a su disposición potencia de cálculo, que es lo que yo empleaba. Es cierto que es algo específico, es decir, alguien que modele a lo mejor no puede utilizar esto. Pero bueno, allí está y esto es lo que hemos venido a contar, ¿vale? Antes, cuando queríamos tener una potencia de cálculo grande, teníamos que comprar un ordenador potente, y aquello había que pagarlo, y era por lo que llamamos una facility, y ahora pues podemos alquilarlo, por lo tanto se ha transformado en una utility. Nadie está produciendo energía en su casa para tener electricidad, sino que la compra cuando la necesita, pues con el potencia de cálculo hagamos lo mismo. ¿Qué es la nube funcionalmente? ¿Vale? La nube la empleáis todos hace muchos años. El correo todos lo tenemos en la nube normalmente. Hay un servidor que nos conectamos a él como un servicio, ¿vale? Y a partir de allí pues obtenemos lo que en ese momento pues nosotros necesitamos, pues mensajería, ¿vale? Esa sería la capa más alta de lo que sería la nube, que simplemente tener servicios que podamos utilizar, ¿vale? Luego tenemos un siguiente nivel de nube, que sería la parte de tener plataformas que nos den servicios, ¿vale? Y entonces ese sería, pues por ejemplo, la empresa que tiene un servidor de correo y da cuentas de correo a otros terceros, ¿no? Simplemente tiene un servicio de correo que está más o menos configurado y actúa sobre él. Y el tercer paso, que es tener la infraestructura como servicio, que es lo que en este momento yo estoy atacando. Es decir, yo necesito en un momento determinado un ordenador con tanta memoria principal y tantos procesadores, lo configuro, voy por una página web, porque encima viene muy simplificado, lo activo y a partir de allí tengo todo eso a mi disposición. Entonces voy al nivel más bajo de lo que sería la utilización de servicios en cloud. Es utilizar infraestructura informática como un servicio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se líe mucho o que tenga alguna curiosidad? Muy bien. ¿Cómo es la nube? Pues yo la interpreto en dos direcciones. Como usuario, o sea, es decir, cuando yo me pongo a utilizar la nube de ordenadores, ¿qué es lo que veo? Y también pues como aquel que provee los servicios. Pues en este momento lo vamos a ver de abajo a arriba, como yo como usuario, ¿no? Yo lo veo pues como flexibilidad. Puedo decidir en cada momento qué tipo de máquina quiero arrancar y para qué. Económicamente no tengo ningún problema luego veremos algunas tarifas y algunos casos en ponerlo, o sea, tenerlo a mi disposición, y además me ahorro de la gestión del mantenimiento hardware de aquellos equipos, si se les ha roto un disco, si no se conectan a la red, no sé qué, todo eso no es problema mío. Todo eso es problema del que me proporciona el servicio, porque está incluido. Y además es 100% disponible, en teoría. Bueno, hay unos SLAs, no vamos a entrar en todo eso, pero en principio
no tengo que estar preocupándome de que aquellas máquinas funcionen, sino que funcionan y ya está. ¿Y cómo? Pues no me importa mucho. Bueno, yo soy técnico tecnólogo y por lo tanto sé lo que hay detrás, pero no es lo importante para el usuario, ¿vale? Y luego la ubicuidad. Yo puedo lanzar una instancia de una máquina, tenerla funcionando en Internet y conectarme a ella desde donde yo quiera. Me he ido un rato, me he ido a casa de un amigo, un vecino, me voy al trabajo, me voy a donde hago mis cosas en algún taller con algún conocido y tengo a mi disposición el sistema porque simplemente con que tenga acceso a través de Internet, pues aquello funciona. Que como luego veremos, cuando no hay acceso a Internet, pues no tengo máquina. Eso también es otra cuestión importante, ¿vale? De arriba abajo, pues todos estos proyectos son proyectos de virtualización, son productos comerciales que permiten eso, ¿vale? Es lo más técnico que voy a comentar. Pensemos en que somos el que provee el servicio, ¿vale? Tenemos un montón de ordenadores que son capaces de entenderse entre sí y proporcionar una forma de configuración de manera que con una consola central le diga, pues yo quiero utilizar 5 procesadores y medio y cuarto y mitad de RAM. Y a partir de allí se organiza el sistema. O sea, estos productos son desarrollos de software, se preocupan de aprovechar la infraestructura que está por debajo y proporcionármela a mí de una forma transparente como yo la he contratado, ¿vale? No encuentro un símil así muy fácil en la vida real, ¿no? Si alguno lo conoce, se lo agradecería que me lo apunte ahora o me lo apunte al final. Pero al final se trata de eso. Si yo tengo 5 o 6 ordenadores y cada uno tiene una capacidad de disco y una capacidad de procesadores o cores o como lo quieres llamar, tenemos algo intermedio que es capaz de trocearlo y proporcionarlo al resto de, o sea, a los clientes que vamos a utilizar eso, pues al fin y al cabo eso es lo que realmente es la nube de abajo arriba. O sea, simplemente la forma de proporcionar pues, qué potencia de cálculo quieres y poderlo gestionar, ¿vale? Es complicado, ¿eh? Pero en fin, está inventado y no es nuestro problema. Esto ya existe, ¿de acuerdo? Puntualizaciones o consideraciones que hay con respecto a la utilización del software en cloud, pues tiene que estar preparado, ¿vale? ¿Por qué tiene que estar preparado? Pues porque tiene que ser software suficientemente maduro. No todos los programas de ordenador que existen en el mercado son capaces de utilizar un ordenador con varios cores. Varios cores me refiero que son pues, varios procesadores dentro de la misma máquina. Luego hay formas de trabajar de manera que puedan partir los procesos para que se pueda ir avanzando en el cálculo de las imágenes. Es muy sencillo pensar en una imagen y decir, bueno, pues si tenemos 4 procesadores, que al final son 4 sistemas, pues un cuarto de cada imagen o un cuadrante puede estar siendo calculado por cada uno de los procesadores. Esto que para nosotros como personas o como veíamos en la ponencia anterior, pues es fácil decir, organizamos turnos, decimos que haya varios puestos que estén trabajando, pues para un sistema así de organización y producción de imágenes a lo mejor es más o menos sencillo. Para un software pues tiene que estar preparado. Si no está preparado no va a funcionar, ¿vale? Como cuestión, dependencia del acceso a Internet, o tenemos acceso o no funciona, o ni qué decir tiene, o incluso como me ha pasado a mí alguna vez, dejas una máquina calculando en la nube, no te va el Internet o no puedes acceder a él y la máquina sigue allí funcionando y además te están cobrando y tú no la puedes parar. O sea, es una tontería, pero eso también ocurre, ¿no? Y hay varias cuestiones pues, relacionadas con que esto no es un estándar. Si estamos en el siglo XXI, casi el XXII, y nos cuesta cambiarnos de operador telefónico, y total, que lo único que nos proporcionan es acceso a un servicio de voz y a un servicio de datos, pues imaginaros si tenemos un sistema que tiene un ordenador en la nube, cómo lo trasladamos a la nube de otro proveedor y cómo hacemos que todo eso pues, sea más o menos fácil y transparente. Pues la portabilidad de las nubes bueno, ni se habla de ellas, quiero decir. Es algo bastante nuevo y por lo tanto por revisar, ¿no? La verdad es que al final nuestro negocio estará dependiente de aquel proveedor y además dependiendo de su continuidad, porque si aquella gente no funciona, pues nosotros no funcionaremos. Entonces, si hacemos una apuesta fuerte por aquello, pues también tendremos nuestros problemas en cuanto a cómo damos continuidad a nuestra vida. Yendo ya a cuestiones más prácticas, ¿vale? ¿Hay muchas nubes? Pues sí, ¿vale? Estamos Google, Amazon, Microsoft y algunas más que hay por ahí, porque esto es algo muy habitual ya desde hace tiempo, ¿vale? En cuanto a cómo podemos disponer de servicios de este tipo a través de Internet.
Yo voy a centrarme en la de Google, que es la que he probado, pero tampoco tengo mayor interés o mayor predilección por la misma. Creo que para algunas cosas, algunas de las otras están más avanzadas y para otras, pues a lo mejor esta tiene sus ventajas. En esto no os voy a poder hacer mucha más información porque tampoco he hecho comparativas, ¿vale? Por lo tanto, pues yo os voy a decir que vamos a ver un caso típico de cómo sería funcionar con un servidor en la nube y a partir de allí sería cuestión de ir investigando más, ¿vale? Vamos a empezar en práctico, ¿vale? Tengo transparencias por si no funciona, pero creo que lo suyo es que nos intentemos conectar y que veamos cómo funcionaríamos. Mientras, ¿alguna pregunta o alguna cuestión? ¿Alguien que le interese algo especialmente o que quiera que precise algo? Muy bien. Por favor, me gustaría. Porque además ahora esto va a ser más dinámico, ¿eh? Aquí sí que os pediría que me interrumpáis, me digáis, oye, ¿por qué has puesto esto? ¿Por qué piensas esto otro? Porque si no me decís nada, pues puedo pensar o que os lo estoy explicando muy bien, pues normalmente lo que yo pienso, o que os estéis aburriendo mucho y no me lo vais a decir. Pero bueno, eso ya es una cuestión. Y tampoco sé muy bien los perfiles, si sois más técnicos, más de diseño, curiosos o demás, pues voy a intentar hacerlo así. Pero cualquier feedback, input será bienvenido. Y además, como os he dicho, todo esto que voy a contar ahora está en un post que luego al final os indicaré, que aunque es muy específico y muy técnico, pues no deja de ser una guía para hacer lo mismo que estamos haciendo aquí. El Google Developer Console lo tenéis activados todos los que tengáis una cuenta de Gmail, ¿vale? O sea, simplemente con que tengáis una cuenta de correo de Gmail podéis acceder aquí. Y dar de alta un proyecto, que sería posiblemente crear un proyecto nuevo. Con esto no quiero ir a todos los detalles de todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que pulsar, pero simplemente lo que os quiero indicar es que es algo tan simple como acceder a través de una interface web. O sea, es que no tiene más misterio, ¿de acuerdo? Le daríamos qué nombre de proyecto queremos y él le genera un indicador que luego para hacer bastante otras cosas va a ser importante. Vamos a trabajar con una interface web, como os he comentado. Hay otras dos maneras más de trabajar. Segundo, desde línea de comandos directamente con unas herramientas, utilidades que descargamos de Google. O la otra todavía más interesante, para la que yo he hecho otros proyectos, pero no directamente estos, sería trabajar con la API de Google directamente. Nos pone a nuestra disposición librerías para los lenguajes de programación típicos y comunes y todas estas tareas se podrían automatizar. O sea, nosotros podemos tener, por ejemplo, un script en Python, en C o en cualquiera de los lenguajes tradicionales y crear una máquina desde allí, instalar y borrar software, administrarla. O sea, con toda la potencia que os imagináis que podemos realizar desde un script. En este caso vamos a hacer una presentación visual porque si ya el tema de por sí es algo árido, si lo explicáramos a esos niveles, pues creo que no tendría ningún sentido y el primero que os aburriría sería yo. Bueno, creamos un proyecto y demás. Como hay unas cuestiones de facturación que hay que poner en marcha, pues vamos a utilizar uno de los que ya tengo yo hechos. Pero al crear un proyecto, simplemente luego pide asociar una tarjeta de crédito pues para todo aquello que haya que pagar, pues que se pueda conducir a donde corresponda para que estos señores reciban sus emolumentos, ¿de acuerdo? No tiene más misterio, simplemente llegar a una página y llenar todos los datos de facturación. Yo tengo aquí un proyecto abierto, ¿vale? En donde vamos a ver el funcionamiento, ¿de acuerdo? Vamos al apartado del Compute Engine y aquí vemos varias de las cosas que nosotros podemos hacer, ¿de acuerdo? A ver cómo lo explico que se entienda. Al final nosotros cuando ponemos en marcha un sistema informático se lee de un disco de sistema que tenemos, un sistema operativo, ¿vale? Y arranca una máquina y nos da una interface, ya sea en Windows, pues las ventanas y lo que corresponde, o en unos sistemas Linux, pues nos proporciona una línea de comando para hacer cosas. Eso es lo que dentro de la terminología de Google llama una instancia. Una instancia es levantar una máquina y ponerla en marcha. ¿Qué ocurre? Pues que es que eso no es físicamente una máquina como nosotros conocemos, pero al fin y al cabo es como darle al botón de un ordenador y que eso se ponga en marcha. ¿Qué ocurre? Que para nosotros poner en marcha una máquina, ¿qué es lo que tenemos que hacer previamente? Pues provisionarla. En el caso de nuestra casa, comprarla. Decir, pues ponme cuarto y mitad de disco duro, ponme memoria RAM, la tarjeta gráfica no sé qué, o ir y comprar algo que esté preconfigurado. Aquí también podemos comprar preconfigurados, ¿no? Pero en este caso lo que hacemos es alquilarlas, pero claro, tenemos que configurarlas, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña configuración de una máquina. Entonces, le decimos que queremos de nuestras instancias, decirle que queremos una nueva instancia.
Insisto, estamos comprando una máquina, ¿eh? Bueno, estamos alquilando, estamos configurando una máquina que vamos a configurar. Máquina. Ah, no, que no me deja poner simbolitos. Zaragoza Marqués. ¿Vale? Me deja incluir una información. No voy a ser exhaustivo con los parámetros, tampoco es que lo sepa todos. Entonces me deja incluir una serie de información para luego encontrarla dentro de todas mis máquinas virtuales, unos metadatos, una serie de cosas que no me da mucha guerra ahora. Me deja por defecto configurarle algunas cuestiones relacionadas con la red, porque estoy poniendo una máquina en marcha que luego voy a conectar a internet y por lo tanto tengo que decirle si le voy a dejar que desde esa máquina se navegue o no se navegue. Y si va a tener tráfico segurizado y no segurizado. Por curiosidad, esto no sirve para nada, pero y además últimamente no sé por qué me lo pone así, pero os lo cuento. Yo puedo decir en qué data center o en qué zona geográfica de data centers de Google va a arrancar mi máquina, ¿vale? Además, como única curiosidad, yo aquí lo que me fijo es esto. Cuando me dicen que una zona geográfica va a tener una ventana de mantenimiento en un día determinado, pues sé que algún ratito va a estar apagado porque ellos van a necesitar apagar su infraestructura, ¿vale? Es más, cuando yo creo la máquina le puedo decir, oye, y aunque tú apagues la infraestructura en esa zona, que mi máquina se haga funcionando. Tú te buscas la vida y haces que funcione en otra. Y lo hacen, ¿eh? Y lo hacen y además lo hacen bien. Y no lo han inventado ellos. Eso es algo que existe, ¿de acuerdo? Lo normal es crearlas dentro de tu zona geográfica, porque además luego hay unas tarifas que aunque cobran muy poquito, si haces mucho tráfico web, si pasas de unos límites, pues te cobran. Y luego llega la factura y te ponen 2 céntimos más porque usted ha cursado tráfico a América o ha cursado tráfico a no sé qué. Yo tampoco lo tengo muy estudiado todo eso. Simplemente sé que existe porque luego veremos alguna factura y veremos que todas esas cosas salen. Pero si realmente se va a utilizar esto de forma profesional o intensiva, pues valdría la pena darle una vuelta más. Bueno, a mí, como soy de por aquí, me gusta crear las máquinas en mi zona. ¿De acuerdo? Y cuando yo selecciono el dispositivo de arranque de la máquina, le puedo decir que lo haga desde un disco nuevo que se cree en el momento de lanzar la máquina o le puedo decir que utilice uno que lleve a empleo. Vamos a ver el proceso de cómo se haría para lanzarlos desde desde un disco nuevo, pero luego utilizaremos uno que ya exista para que veáis que es razonable. Y además, esto es el quid de la cuestión, que es lo que a mí al principio me costaba más, es que si nosotros trabajamos sobre una instancia con un disco y este es fijo, conforme vayamos haciendo cambios en ese disco, luego lo montamos en instancias posteriores y no tenemos que volver a reconfigurar. Y además me da la ventaja y la flexibilidad de que yo puedo estar trabajando en tareas de configuración con máquinas muy baratitas de 1 o 2 centavos la hora, en tareas de configuración e instalación donde no necesito potencia. Y luego cuando necesito potencia de cálculo, paro esa instancia, recupero ese disco y lo monto en una máquina potente y tengo toda la potencia de cálculo que yo necesito y entonces incluso pues estoy aquilatando todavía más mis costes. Simplemente pues con unas máquinas con una potencia en cuanto a la gestión y otras pues para lo que sería producción, ¿no? Le digo que quiero un disco nuevo desde una imagen y además aquí hay que tener cuidado porque en este momento si lo hiciera así, cuando yo borre la máquina, ¿se borraría el disco directamente o no? Yo normalmente le marco que no, en este caso me da igual porque no lo voy a hacer, pero también hay que tener cuidado porque si nosotros dejamos un disco creado que no se borre cuando paramos la máquina, en el caso de que nos interese, a mí me interesa que se mantengan algunos discos, ¿eh? Lo que ocurre es que yo sigo pagando por ese almacenamiento, porque ellos me alquilan su espacio en los servidores. Es poquito dinero, pero al final todo cuenta. O sea, quiero decir que todas estas cosas hay que trabajarlas un poquito. Yo siempre que probaba cosas, luego decía, a ver cuánto me habrán cobrado de esto. Porque una cosa es lo que pone, esto es como las operadoras telefónicas. Pero no sé, a lo mejor es que yo iba con precaución, me lo leía bien, no me he dado ningún susto. Bueno, si yo le digo que quiero un disco nuevo, le digo de qué imagen voy a utilizar. Para la gente más técnica, disculpadme los demás, os indico pues que podemos utilizar pues desde una Debian 7, que sería la que está vigente en este momento, hasta una Red Hat, pasando por las CentOS o las SUSE, ¿vale? O sea, tú le metes esto y ya te arranca un sistema operativo. Es como cuando en tu casa coges un ordenador y dices, le voy a meter un Linux. ¿Para qué tengo que hacerlo primero? Pues coger una imagen que es un disco, pues en este caso la imagen viene pues en un pop-up y tú le dices, ya está, ¿no? También se puede usar Windows y algún otro sistema, pero para utilizar Windows, como estos son Google, pues tienes que pedírseles porque les gusta más que utilices estas otras cosas, en fin, lo de siempre. Y sé que para utilizar Red Hat o
y SUSE me parece también, y Microsoft, hay que pagar un plus por las licencias y todo eso, ¿vale? Pero bueno. Yo, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar un disco existente, ¿vale? Entonces, y le voy a decir que no me lo borre cuando termine la máquina, porque si no... Y entonces tengo 3 discos que yo tengo por allí creados, que son donde tengo mis máquinas, ¿vale? Desde la máquina 6 ya tenía yo la precaución de tener un sistema funcionando con un disco de 10 gigas. Además, si os dais cuenta, también para técnicos, son discos que podemos elegir que sean estándar o SSD. Ya sabéis que según la aplicación que empleéis y necesitéis velocidad en el disco, pues los discos de estado sólidos son algo que en este momento está bastante vigente, pero que cuestan bastante más dinero. Por lo tanto, luego en la tarifa veremos que cuesta bastante más dinero poner un disco SSD que discos persistentes. Y un 16 cores no sé si alguno, soy más técnico, habéis lidiado alguna vez con estas cosas, pero un ordenador de 16 cores, te pones 100 gigas en disco y lo pones con SSD, comprarlo en el mercado, eso es una inversión fuerte en este momento. Aquí lo alquilas, lo tienes un ratito y cuando has terminado, pues cierras y te vas. Bueno, le marco que quiero la máquina correspondiente. En configuración de red y demás, tampoco yo soy un experto en redes, yo suelo dejar por defecto, pero avisar que esto no deja de ser una máquina que está conectada a Internet y que va a tener una IP, una IP en Internet como cualquier servicio o servidor que tengamos. Que en este caso la voy a configurar como efímera. Voy a arrancar una máquina y mientras esté en Internet, esta va a tener una máquina. Tanto es así que si luego vemos el log, seguramente incluso veremos ataques. O sea, de gente que ve un ordenador que se acaba de levantar y dice, a ver quién están montando allí, ¿vale? No deja de ser curioso y gracioso, pero el mundo real es así, no nos engañemos. Le voy a poner una IP efímera, pero podría contratar una IP estática y cada vez que levante mi máquina tener una IP estática. Y además aclarar que en mi caso yo como ya habéis visto las animaciones, pues los calculo en 7 horas, en 1 hora, pues normalmente yo no tengo las máquinas permanentemente encendidas. Simplemente pues cuando las necesito las pongo, las lanzo, hago mis cálculos y luego las apago y dejo de pagar, ¿no? También tienen planes, pues si tú tienes la máquina conectada más de no sé cuánto tiempo al mes, pues te hacen descuentos y incluso puedes hacer el tener una máquina montada continuamente en Internet y que sirva de servidor pues para los servicios que tú ofrezcas. Puedes montar un servidor web, puedes montar un servidor de correo, puedes montar lo que tú quieras, ¿vale? Y eso venderlo a tus clientes sin tener infraestructura, ¿vale? Que es un poco lo que sería la cuestión de servicios cloud. Bueno, pues esto ya lo tenemos en marcha. Me avisa que me van a cobrar, ¿vale? Vemos lo del precio luego, así vemos todo el proceso y hacemos un poco más de tensiones si esto es barato o caro al final, ¿no? Y al final le arreamos. Digresión, friki, técnica, como queráis. Si nosotros queremos saber cuál es el trozo de código que necesitamos poner en un programa para crear esta máquina que yo acabo de crear, pues simplemente es todo esto lo que hay que hacer. O sea, ellos nos ayudan. Os he dicho antes que se podía utilizar mediante una API, pues ellos ya me dan el código correspondiente. O como línea de comando con su utilidad. O sea, hay mucho azúcar sintáctico aquí. Quiero decir, está todo muy preparado pues para que realmente te enganches a utilizar sus servicios, lo cual no deja de ser malo. Al final, si tenemos que ser muy frikis o muy complicados, pues no vamos a vender a nadie servicios. Bueno, le decimos que queremos crear la maquinita. Ay, perdón, me he olvidado de una cosa. Que mientras se está creando la podemos ver, que no sé qué le he dicho que el tipo de máquina que yo quería, ¿vale? El tipo de máquina que yo quería, tengo en principio todas estas plantillas, ¿vale? Supongo que se entiende fácilmente. El número de CPUs y la memoria principal que yo le puedo asignar. No sé con qué lo he creado, no tiene más importancia. Deciros que maquinones del tipo del Hymen 16 CPUs y 104 GB de RAM, pues eso es una máquina que para pagarla en el mercado hace falta tener bastantes recursos. Y por contra, pues las primeras, la micro y la small, que son máquinas que son súper baratitas, cuestan 2 centavos la hora o algo así, y que además incluso ni te garantizan los ciclos de procesador. Lo digo también para gente más técnica. Si en un momento determinado ellos tienen mucha carga en el CPD, pues tu máquina dejará de funcionar ese rato. O le darán muy poquitos ciclos y por lo tanto no funcionará. Pero claro, son máquinas que son muy
herramientas. Bueno, y por el camino, pues llamemos que aquí que nos ha creado la máquina, ¿vale? Siento que ahora viene la parte menos espectacular, que es cuando llegamos a la máquina. ¿Por qué? Pues porque no nos sale el menú, no nos sale más que un login de usuario y podemos acceder a un sistema, en este caso un Linux, que es lo que yo le he pedido al sistema que cree. O eso creo, vamos. Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que tenemos. Luego nos da un panel de control donde podemos controlar pues, el funcionamiento, la CPU, cómo está esa máquina o cuáles son sus cargas y podemos revisar cómo esta máquina está configurada, que al final no sé qué imagen le he dado. Ah, vale, no, perdón. Le he dicho que utilice la imagen que yo tenía. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que es el momento de si algo no ha quedado claro o si consideráis que hay alguna cosa que tenéis curiosidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Gracias. ¿Está claro qué es lo que hemos hecho? ¿Vale? ¿Parece interesante? Muy bien. Por repasar lo que nos da la interface, luego antes de entrar a la máquina, ¿vale? Vemos que nosotros tenemos, en este caso, varios discos que yo tengo creados, ¿vale? Y que puedo dejar allí en remanente y utilizarlos cuando arranque máquinas o no en un momento determinado, ¿vale? Otro concepto que es el del snapshot, que es el decir, tengo un disco congelado a un nivel determinado conforme yo he ido trabajando. Algo que en un momento determinado nos pasa. Yo estoy en mi casa, quiero instalar un programa o quiero hacer no sé qué y digo, uy, esto me puede hacer que el sistema luego me vaya mal. Pues esto es congelar el disco. Entonces, en esta fecha, no sé si sale así, sí, el 4 de julio yo congelé este disco porque empecé a hacer una serie de cosas que a lo mejor me iban mal o eran pruebas que no tenía claro que al final funcionara como yo quería, lo congelé. Si todo lo que yo he hecho después no me funciona, podré recuperar, levantar una máquina con el disco que yo tenía en el 4 de julio. Pues es como si dijéramos, te has hecho una copia entera de tu disco duro y a partir de allí en su momento lo puedes volver a utilizar. Si habéis visto virtualización y demás, pues es algo que es tradicional y habitual, pero si no, pues que esto abre muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Y por último, pues que tenemos las imágenes que nosotros podemos cargar, que hemos visto por allí, y podríamos configurar los interfaces de red, insisto, cómo nosotros nos entendemos o cómo funcionamos en nuestras comunicaciones con Internet. Hay más cosas en las que no voy a entrar y en lo que sí que voy a empezar a comentar es qué es lo que me permite de verdad esta infraestructura a mí como usuario o como consumidor de ella, ¿no? Pues como mucho me va a dejar hacer 1000 snapshots, me va a dejar configurar 5 reglas de firewall, voy a tener 100 imágenes propias y lo más importante es que yo no voy a poder tener más de 24 cores funcionando a la vez, más de 24 CPUs. ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta que la máquina mayor que yo podía crear era con 16 CPUs? ¿Vale? Pero no puedo hacer 2 máquinas de 16 CPUs como estándar. Si se lo pido a Google, le digo, oiga, señores, que yo voy a necesitar esto, que nos ponemos de acuerdo. Pues supongo que nos pondremos de acuerdo y yo me lo cobrarán y no habrá ningún problema, ¿no? Pero es un poco aquello de decir, pues si esta gente tiene ahí un CPD y tú creas 1000 máquinas con 16 procesadores, al final aquello se les va abajo, ¿no? Porque los recursos, aunque yo los perciba como infinitos, sus recursos son finitos, ¿vale? Bueno, y una serie más de cuestiones de limitaciones de como eso, por cerrar un poco el ámbito, ¿vale? ¿Y cómo funciona esto? Pues tan sencillo como que yo me voy aquí, me voy a mi máquina y a partir de aquí tengo varias formas de entrar a ella, normalmente por SSH, ¿de acuerdo? Simplemente hay que hacer unas configuraciones previas para que te bajen las claves y demás, pero están bien documentadas y yo que no soy un experto en todo eso, pues en principio me funciona bastante bien. Lo podría hacer a través del navegador o lo podría hacer a través de un cliente de SSH. Yo lo hago desde las utilidades y así vemos también cómo funcionaría esto. Me da una cadena de conexión, que simplemente es un comando del sistema. Me voy a mi terminal, lo pego y si todo va bien, bueno, me dice que puedo actualizar cosas. Vale, ya estoy en mi máquina virtual. Esto es un ordenador que está en el cloud de Google. ¿Vale?
Claro, muchos de vosotros diréis, joder, y tanto rollo, al final sale una línea allí y este tío, pero ¿qué está haciendo, no? ¿Qué grandeza tiene esto? Pues lo que os he dicho, que creo un ordenador con la potencia que yo he definido y con el cual yo puedo interactuar. ¿En línea de comandos? Pues sí, en línea de comandos. ¿Por qué? Porque los interfaces gráficos están previstos y he hecho algunas pruebas, pero el rendimiento a mí no me resulta satisfactorio. No es lo mismo estar trabajando en tu ordenador que en modo gráfico en un ordenador en el otro lado del mundo. Bueno, no, que este está en Europa, este no está en el otro lado del mundo, ¿vale? Pero al final, esto es una máquina que existe en Internet. Tanto es así que nos podríamos ir a... Bueno, voy a cortar porque nos quedan 5 minutos y no tiene mucho sentido darle muchas más vueltas, ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí? Pues yo aquí puedo hacer cosas tan sencillas o tan complicadas como venirme al post que he hecho en Internet, por ejemplo, que aquí lo tenéis todo, y además está dentro del post está explicados, o sea, todos los comandos para instalaros todas las librerías, todo lo que necesita esa máquina Debian para que funcione en Blender, Kdenlive y PowerRay, ¿vale? Que son las herramientas que yo empleo. Incluso cómo se compila el PowerRay, todo lo hice, todo lo tengo. Y pues lo que podemos hacer, por ejemplo, es un PowerRay de un archivo. Con esto termino, ¿eh? No voy a hacer mucho más. Yo me voy aquí, sé que... Vamos a hacerla en HD, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí tengo un fuente en pop. Fuente pop, no voy a entrar en qué es un fuente en pop ni todo esto. Simplemente es como yo tengo las instrucciones que yo empleo para generar mis imágenes, ¿vale? Entonces, si quiero hacer una animación basada en esto, pues me voy a mi post o a mis notas, pego la instrucción y en este caso pues le estoy diciendo que la imagen que voy a producir, a ver, algo hay que no le gusta. Vamos a ver si lo convencemos. Bueno, y esto minúsculas y mayúsculas. Vale, y ya está. He puesto una máquina muy poco potente. Si tuviéramos más tiempo, os haría la demostración ahora de cambiar de máquina y de procesador y veré que esto va al 9%, al 10%, pues esto vuela, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero ya tengo mi máquina funcionando, ya está haciendo. ¿Esto qué va a hacer? Pues no va a hacer otra cosa que lo que hemos empezado a hablar cuando hemos empezado la charla esta. Es la animación que habéis visto al principio. En este caso, insisto, es una máquina súper lenta y por lo tanto está calculando la primera imagen. Multiplicad 25 imágenes por segundo por 1 minuto 20, necesitamos 2000 imágenes. ¿Vale? Si tenemos una máquina tan lenta como esta, es que esto no funciona. ¿De acuerdo? Bueno, 3 minutos. ¿Qué nos quedan? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Que a quién le interesa algo? Me he liado mucho porque os he visto con interés, pero no sé si me he equivocado en no contar más mi mundo. Fuera en el stand y si no está tarde, podemos hablar de más cosas de cómo trabajo yo, si a alguien le interesa. Sí, por favor. Sí. Sí que sí. No, por el micro no. ¿Me das al micro? Que está Estaba la apagado. lucecica, ¿eh? Pues está la luz. ¿Ahora? Vale. Sí. Simplemente algo más sobre los precios. Perdón. Ah, sí. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Perdón. Uy, si quiero correr. ¿Alguna pregunta más por el camino? Que esto me cuesta un momento. Sí. Bueno, te paso a él y luego. Sí, yo creo que sí. Como te comentaba ayer, yo estoy especialmente preocupado como todos los servicios cloud, Sí. por la privacidad de tu trabajo. La teníamos preparada varios. Esa pregunta la tengo, pues me alegro que sea Sí. que no sea un bicho raro.
cuáles son las condiciones que En pone principio, Google a esto. vale, en principio esto es privacidad total. O sea, el trabajo es tuyo, la propiedad intelectual es tuya y lo que tú haces es para ti. No es como cuando subes un vídeo al YouTube que al final es de YouTube o si subes una imagen a Facebook es de ellos. No. Esto es un servicio profesional. Por lo tanto, no me lo he leído en detalle. Quiero decir, si alguno buceáis más, pues estaré encantado de conocer más información. Pero esto no deja de ser que te están alquilando una máquina. Y lo que produzcas con esa máquina, la propiedad es tuya. Es que si no sería imposible. Todos los servicios de Internet están basados en este tipo de tecnología. Si cada uno que hace un programa y lo explota en Internet a través de un servicio de este tipo pasará la propiedad a ser el dueño del hosting o el dueño de la nube, pues no iría hacia adelante. O sea, es que no tiene sentido. Una cosa es lo que nos está pasando a nivel de usuario, a nivel doméstico, y otra cosa es lo que a nivel profesional debería de ser. Hasta donde yo sé. A ver, vamos a las tarifas. Sí, alguna más. Bueno, primeramente, muchas gracias por la charla. A mí me ha parecido muy interesante. Gracias. Yo esto sí que lo había oído de oídas, pero bueno, es bueno que tenga un experto que por lo menos nos pueda contar esas cosas. Y bueno, yo quería preguntarte, porque no ha quedado... Bueno, aparte de no ha quedado claro nada, esto estoy convencido. O sea, sin paños calientes. No, lo que yo quería comentarte era otra cosa. En principio, tú imagínate que yo quiero renderizar una imagen, lo hago... un escaneo, y ese escaneo por fotografía va a tardar un tiempo bastante potente. La máquina tendrías que tenerla funcionando, se apagaría sola. Una vez acabado el proceso desaparecería esa máquina, tendrías que volverla a crear. Podrías tú grabar o guardar datos, programas en esa máquina y encenderla cuando tú quieras. Vale. Lo que está mal resuelto de momento, por lo menos hasta donde yo he visto aquí, es de lo que la gente en los foros se queja, es de que las máquinas se apaguen solas cuando ha terminado el trabajo. Con lo cual, supongo que estará más o menos visto, pero hay un problema allí de que si apagas la máquina pero no guardes el disco, pero el estado se queda, tienen un rollo. Pero lo suyo sería eso, o sea, decir, oiga, mire, ha terminado su proceso, ha acabado mi programa, pues por favor apáguese y ya está. Allí entra, en cuestión de facturación, que vamos a llegar ahora a ello, allí entra el tema de que las máquinas son una cosa y los discos otras. Entonces, si nosotros tenemos un disco con un sistema operativo, estamos pagando un alquiler al mes por tenerlo allí puesto y cuando ponemos la máquina en marcha, además pagamos la máquina. Si no, solo pagamos el disco y ya está. Entonces, en mi caso, si os habéis fijado, yo tengo 3 discos. Uno de sistema de 10 gigas, que es SSD, para que corra. Uno de 25 gigas, que son de datos, que ese es normal, y luego otro de 10 porque quería hacer unas pruebas, ¿vale? Son discos muy pequeñitos. Es más, el propio hosting recomienda que hagas discos me parece que son de 200 gigas para arriba. O sea, que es poquísimo lo que le estoy poniendo yo, ¿no? Incluso en ese caso, pues pienso que alguno de los problemas que yo he tenido de cara al rendimiento era porque no estaba utilizando los estándares de ellos, ¿vale? Precios. Las máquinas que habéis visto, esto está en internet, ¿eh? Buscáis Google Cloud Pricing y sale directamente. Pues no lo leo, quiero decir, se ve perfectamente, ¿no? Estos serían las máquinas configuradas por las tradicionales, las de memoria más alta o las de uso intensivo de CPU. Los costos. Y además, dependiendo si quieres que la máquina esté en Europa o en América, pues tiene una diferencia de precio, ¿vale? Os lo miréis y ya está. Luego, ¿qué más tenemos? Los costos del tráfico de Internet. Todo el tráfico que sea hacia la máquina, en principio, es libre. El que está de la máquina hacia afuera, si es dentro de la misma zona, también es libre. Y si esa máquina tuya da tráfico a otras zonas geográficas, pues hay que pagar. No he perdido mucho tiempo en todo esto y además por los costos que son, que si os dais cuenta son costos por gigabyte o por terabyte incluso, ¿vale? Luego hay una historia, os enseño una factura en un minuto, si me deja la organización, si no lo hablamos luego, en que si empiezas a sumar, céntimos, euros, pues te llega al final del mes 20 o 30 euros y dices, bueno, pues yo no sé si he trabajado tanto, ¿vale? Y luego los precios de los discos, pues 0,4 centavos por gigabyte y por mes, precio más que razonable, ¿vale? Y si son SSD, pues 0,125 centavos, que eso ya, bueno, 12,5 centavos, que eso ya es un precio pues importante, ¿vale? Y esto sería todo. ¿Alguna cosa más? ¿Una pregunta más? ¿Alguna curiosidad?
Bueno, Carlos, estás estos días aquí. ¿Mañana también estás? Sí, estaré o sea, aquí está ahora aquí por la mañana un ratito, por la fuera tarde y en- mañana también por Le aquí. encanta compartir lo que sabe, no solo de esto, es pionero de Arduino también y de muchas más cosas. Súper interesante como siempre, yo creo que es el sentir de todos. Y muchísimas gracias, Carlos. A vuestra disposición. Muy bien. Gracias.